Continuamos con nuestro reto de los vitapoderes del amor propio. Son esos poderes y esas vitaminas que el Señor ha puesto dentro de nosotros para poder conquistar y superar los diferentes problemas o las diferentes circunstancias que se nos presentan en la vida. Y hoy podemos nosotros aprender que Dios ha depositado ya en nosotras habilidades y capacidades que nos permiten formarnos de una mejor manera y enfrentarnos de una mejor manera ante lo que la vida nos presente. Hoy vamos a ver el cuarto vitapoder. Y el cuarto vitapoder, uno de los vitapoderes más importantes que podría considerar que el ser humano debe tener en su vida, es el autoperdón. El autoperdón. ¿Por qué el autoperdón? Porque el autoperdón es el que te permite estar en paz contigo mismo. No hay nada más horrible que estar intranquilo, que no tener paz con nosotros mismos. No hay nada más difícil que eso, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros podamos hacer como un recorderis de esos vitapoderes que hemos venido trabajando. Hablamos del primer vitapoder, que es el diálogo interno. Hablamos del segundo vitapoder, que es el autocuidado. Hablamos del tercer vitapoder, que es aprender a decir no. Y hablamos del cuarto vitapoder, que es el que vamos a aprender el día de hoy, que es el autoperdón. Recuerda que estos vitapoderes tú los estás aplicando a la vida para fortalecer tu autoestima, para ese amor propio, fortalecerlo desde la mirada y desde los ojos que Dios te proporciona. Es así como lo vamos a hacer, es así como lo estamos trabajando. Si tú lo haces juiciosa, si tú lo haces con dedicación, con disciplina, si tú lo haces con dedicación, con disciplina, si tomas apuntes, si haces las tareas, haces las actividades, yo te aseguro que tu autoestima no será igual después del reto. Pero si lo haces al afán y no concentras tu atención en esta prioridad que eres tú, entonces no vas a obtener ningún resultado. Necesitas trabajar en ti y estamos haciéndolo desde lo espiritual. ¿Y por qué vamos a hablar de este vitapoder? ¿Qué nos quiere enseñar Dios con este vitapoder? Yo te invito para que visites conmigo Proverbios capítulo 28, verso 13. Dice de la siguiente manera: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona, alcanzará misericordia. No se trata de no pecar, se trata de reconocer que fallamos, entregarle al Señor esta culpa y empezar de nuevo. De eso se trata. El autoperdón proviene de perdonarnos a nosotros mismos, de no darnos tanto látigo por nuestras equivocaciones, por nuestros errores, de aprender a pasar la página, de aprender a decir me equivoqué, pero debo continuar sin culpa. ¿Por qué? Porque todos hemos cometido errores. Lo importante es que nosotros aprendamos a identificar que este error puede traer consecuencias a mi vida. Lo entrego a Dios. Como dice la palabra, los confieso, Señor, hice esto, hice lo otro, y abandono esa conducta. Por eso es bueno apoyarnos en la Biblia, porque la Biblia nos habla de perdón. Nos habla de una historia como la del hijo pródigo, en la que él ante su padre pidió su herencia, se fue, malgastó todo el dinero, quedó como un pordiosero comiendo de la comida de los cerdos. Y cuando pensó en que donde su padre podría haber comida para él, regresó. Y cuando él regresó, su padre lo recibió con los ojos abiertos, le puso anillo y le puso vestido nuevo.
Lo mismo pasa con nosotros. Cuando reconocemos que tomamos malas decisiones, que nos equivocamos, y nos confesamos delante de Dios, esto hace que nos desprendamos de la culpa y podamos avanzar. La culpa es una emoción que detiene, es una emoción que estanca. La culpa es una emoción que frustra. La culpa es una emoción que hace vivir intranquilo, que hace vivir desanimado, porque todo el tiempo la mente te está diciendo, la embarraste, lo hiciste mal, no lo hiciste bien. Todo el tiempo, mira lo que te pasó, esto fue por culpa tuya, porque tú no eres apta para esto, la embarraste, no eres capaz de cambiar, eres mentirosa, eres mentiroso, no vas a ser capaz de salir de ahí. Eso hace la culpa. Por eso es importante, muy importante, el autoperdón. El autoperdón nos permite liberarnos de esa culpa y de la vergüenza. En alguna ocasión me encontré con una de mis pacientes que la culpa la llevó por mucho tiempo esclava, ¿sí? Porque se había equivocado y la vergüenza también la acompañaba. La culpa venía con su pecado, pero la vergüenza la acompañaba y la azotaba. No te da pena, no te da vergüenza, llegaste a lo más bajo, hiciste esto, hiciste lo otro. Y la vergüenza también detiene. Es como cuando uno quiere caminar y lo están agarrando de la ropa, lo mismo. Nos permite, ¿qué pasa con el autoperdón? Porque es bueno perdonarnos a nosotros mismos, porque también nos permite avanzar. Cuando nos liberamos de la culpa y la vergüenza, tomamos más fuerzas para seguir adelante y nos permite tener relaciones más saludables. Porque, un ejemplo, resulta que se dañó tu matrimonio y probablemente en la pérdida de tu matrimonio tuviste mucho que ver, fuiste culpable también. Y cuando vas a empezar una nueva relación, ya terminaste con esta y más adelante vas a empezar con una nueva relación, resulta que esa culpa interna te hace llevarte mal con la persona con la que empiezas a establecer una nueva relación. Y es ahí donde uno empieza a decir, claro, yo tengo que liberarme de esa culpa para poder mejorar mis relaciones con los demás. Entonces vamos a hablar de 6 cosas que vamos a hacer para poder trabajar el autoperdón. Porque es un proceso, yo siempre les explico que es un proceso que requiere tiempo y esfuerzo. Uno no se perdona hoy y ya mañana está bien. Eso requiere disciplina, esfuerzo, constancia. ¿Para qué? ¿Para qué, Mayra? Para entrenar la mente a que no se devuelva al pasado, sino que lo pasado es pasado y vamos hacia adelante. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Reconocer la verdad. El primer paso es reconocer qué hicimos y dónde estuvo la equivocación. Identificar que cometimos un error y que tengo que asumir las consecuencias, porque recuerda, el hecho de que te autoperdones, el hecho de que te perdonen, no quiere decir que no quiere decir que vas a evitar las consecuencias. No quiere decir eso. Cuando uno se autoperdona y Dios lo perdona también, quiere decir que uno tiene una nueva oportunidad, pero las consecuencias siguen adelante. Y es importante que lo tengas presente porque son cosas que vas a tener que vivir. Y cuando conoces la verdad, tú empiezas a reconocer que fallaste y que eso puede traerte algunas consecuencias, pero tampoco son imposibles de superar. Asume el hecho. El primer paso más bonito, ahí la palabra lo dice, es reconócelos. Es reconocer que me equivoqué, que hice esto mal. No negarlo, ni tratar de justificarlo.
Ah, es que yo hice esto porque es que mi esposo me hizo esto. Ah, es que yo le quité esa parte porque es que ella también es usurera. Entonces yo me quedé con ese dinero. No puedes justificar. Tienes que reconocer cuando te equivocas. Y reconocer que el acto estuvo mal. Pero eso hace parte del autoperdón. No es que me voy a quedar ahí no. Vamos a reconocer porque es el primer paso. Reconocer y asumir el hecho. Conecta con las emociones, y acá es algo muy importante porque las emociones nos genera las emociones que nos genera el haber cometido errores incluye culpa, vergüenza, remordimiento, tristeza, frustración, no sé qué otra emoción de pronto ustedes pueden sentir, enojo. Cuando yo me equivoco y la embarré otra vez y yo me siento enojo. Entonces hay emociones que se van a desencadenar y las vamos a sentir, no podemos evitarlas porque las emociones así son, siempre van a estar, pero vamos a permitir sentir. ¿Sí? Las emociones no se pueden reprimir porque cuando uno reprime la emoción se enferma, se ahoga, se hiera tanto que se ahoga. Entonces, expresa de una manera saludable tus emociones y libera todas esas cosas feas que dejó la culpa. Por eso es muy bueno. A mí me gusta mucho cuando las pacientes vienen aquí a las consultas, porque aquí hablamos de todo y nos desahogamos. Ellas vienen, hablan a profundidad de su error, de su problema y se desahogan. Y eso es algo muy valioso que tú puedes hacer cuando estás trabajando el autoperdón. Liberarte, pero permitir que tu alma también pueda sentir y pueda dejar fluir toda esa emoción y dejarla salir y entender que la estoy sintiendo porque yo misma la provoqué, pero no me va a acompañar toda mi vida. Yo tengo la capacidad de enfrentarla y de transformarla. Observa el lado positivo del error. Por ejemplo, yo antes le preguntaba mucho a Dios por qué había permitido que yo pasara por una relación realmente tóxica, siendo tan joven. Y Dios mismo me contestaba, pues tú elegiste. Tú elegiste a esa persona que sabías que no era una persona juiciosa, que no era una persona trabajadora, estudiante. O sea, tú sabías quién era y tú lo elegiste. No fui yo estuve ahí, pero fuiste tú quien lo eligió. Entonces yo muchas veces decía, ¿por qué? ¿Por qué me permitió vivir eso? ¿Por qué? Porque a veces paso por lugares donde recuerdo lugares donde esa persona me golpeaba. Y quiero no volverme a acordar de eso. Y le digo, Señor, no, ¿por qué me permitiste vivir eso tan horrible? Pero ahora si vemos el lado positivo de esa situación, esa mala decisión me enseñó a mí a ser más prevenida al momento de decidir quién iba a ser mi pareja. Esa misma situación me enseñó a mí a hablarle a otras niñas acerca del maltrato, de las decisiones y de que Dios sí es capaz de liberarlo a uno de una persona que lo golpea. Entonces hay que observar el lado positivo. Y ya hoy yo no siento culpa por haber decidido mal. Más bien me siento orgullosa de haber conocido a Cristo, de haberlo aceptado en mi corazón y haberme dado una nueva oportunidad. Y después de esa oportunidad, pues ya elegí a Julián. Y estoy felizmente casada. Entonces, veamos el lado positivo. Y por último, algo que no es como muy fácil para muchas personas, y yo lo digo porque pues lo he vivido, ¿no? A mí sí se me hace fácil pedir perdón y disculparme, pero hay personas que se les dificulta. Yo no sé en sus casas, y también a los esposos se les dificulta pedir perdón, benditos. O sea, se equivocan y luego llegan con un mercado, con un helado, con una hamburguesa, pero no piden perdón. Eso antes muerto que sencillo. No piden perdón. Entonces, también en el tema del autoperdón es muy importante disculparnos.
saber si reconocimos que fallamos, es bueno ir a la otra persona y pedir disculpas. Tal vez la otra persona no lo haga, pero si tú estás empezando a trabajar eso en ti, puedes empezar a pedir disculpas cuando te equivocas, reconocer tu error y pedir disculpas, porque pedir disculpas también libera, también nos libera. Entonces pedir disculparnos, si las perjudicamos, si hicimos algún daño, eso nos ayuda, obviamente, a tomar más fuerzas para seguir adelante. Y también te aconsejo que cuando estás en el proceso de autoperdón, busques ayuda. Cuando mis pacientes llegan aquí, nos demoramos 1 hora y algo en la sesión. Pero durante esa sesión, acá muchos de ustedes han venido. Y durante esa sesión, nosotras ayudamos a desglosar, a ver lo bueno, a ver lo negativo, lo positivo, a ver lo que nos impulsa. Y a expresar. No hay nada más importante para el alma que expresar. Por eso los cristianos cuando van a la iglesia usted los ve que lloran a toda hora, porque uno expresa y eso lo hace llorar. Se quiebra, se quebranta. Dice la palabra en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solo basta con confesar, expresar, hablar, dejar salir la emoción y permitir que Dios actúe por medio de nosotros para cada persona que tenemos alrededor. Porque Él lo va a hacer y con cada persona que tenemos alrededor. Quiero dejarte un ejercicio práctico en este día. Sería bueno, o es para las que están haciendo el reto, es obligación hacerlo, porque se supone que estamos trabajando el día tras día. Escribir una carta a ti misma. Escribe una carta en la que expreses tus sentimientos, inclusive de culpa si los tienes, el remordimiento, la vergüenza, donde digas qué estás sintiendo a causa de ese error o a causa de eso que has cometido. Hay personas que a esta hora, después de estar casados 5, 6, 7 años, más años, tienen culpa de haber elegido ese esposo o esa esposa que eligieron. Hay que liberarse de eso. Tú no te has separado, vas a estar con esa persona hasta que tú desees. Entonces, haz el ambiente más feliz, vive más tranquila, vive más plena, disfruta los momentos, disfruta los tiempos. Pero si vas a vivir como una loba herida, que las lobas heridas sufren y son agresivas. Si vas a vivir así durante todo tu matrimonio, ¿para qué sigues casada? Tienes que tomar decisiones. Ya decidiste seguir con tu esposo o con tu esposa, haz el ambiente bonito. Libérate de la culpa, libérate del remordimiento, libérate de la vergüenza, pide perdón, avanza. Haz una carta a ti misma, donde te expreses, a ti mismo donde te expreses. Haz una lista de aspectos positivos de tu personalidad para que no te des tan duro, qué cosas buenas tienes, qué quiere Dios para ti. Eso hace que no te sientas como tan inconforme contigo mismo, sino que también reconozcas que eres una persona extraordinaria. Haz algo bueno por alguien más. Ahí hay una tarea hermosa. Hacer algo bueno por otro que tiene que ver con autoperdón. Que te sientes útil, te sientes bendición para otros. Ya dejas de estar sintiéndote culpable y frustrado, sino que empiezas a ser parte de la historia de otro y eso te hace sentir bien. Y por último, perdona a las personas que te hayan hecho daño. Perdona a los que te hayan hecho daño. Porque el perdón la falta de perdón es un veneno agresivo, parece un cáncer para el cuerpo, para el alma. Y si no perdonamos, nos vamos a dañar a nosotros mismos. Yo deseo de todo corazón que este devocional pueda llevarte a niveles más grandes
y que pueda hacerte sentir mejor. Dice la palabra en el Salmo 103, como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Dios de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Empecemos a avanzar, a trabajar en nuestro autoperdón, sigamos paso a paso y logremos un resultado extraordinario en manos de Él. Recuerda que son 10 vitapoderes. Hoy estás en el vitapoder número 4. 4 vitapoderes que el Señor ha puesto en ti. No te quedes sin ni uno de estos 10, porque yo estoy segura que tu vida va a cambiar cada vez que vayas reconociendo y conociendo lo que Dios ha puesto de antemano en ti. Que el Señor te bendiga. Nos vemos con el 5.º vitapoder, que por cierto está maravilloso para fortalecer el autoestima.